Problema número 8. Dice, dos ruedas de radios 1 y 4 unidades dan 10 y 3 vueltas respectivamente. Muy bien, lógicamente a la rueda menor le voy a llamar un radio 1 y esta tiene que dar 10 vueltas. Número de vueltas es igual a 10, ¿no? Porque el problema me está diciendo la palabra respectivamente, o sea que al radio 1 le corresponde 10 vueltas y a la rueda de radio 4, que va a ser esta que está aquí, porque es la mayor, le corresponde 3 vueltas. El número de vueltas es igual a 3. Ahora me dice, ¿no? Esas dos ruedas nos van a dar vueltas respectivamente desde su posición inicial hasta el instante que se separan. Muy bien, calcule la distancia que los separa. Entonces voy a dibujar ese instante, ¿no? Supuestamente ellos se van a separar. Esta rueda, ¿no? Va a estar dando, va a rodar en sentido, digamos en este sentido que vendría a ser sentido, un sentido antihorario. Y esta rueda va a girar en esta dirección, ¿no? En este sentido. Entonces voy a dibujar ese instante de separación. A ver, voy a suponer que esa rueda mayor esté por aquí y la rueda menor se encuentre aquí, por acá. Voy a suponer, ¿no?, que esas sean las ruedas. Ahí está. Entonces, acá tenemos, voy a ponerle un punto A y a este voy a llamarle un punto B. ¿Ok? Entonces, la distancia, ¿no?, que hay entre esas dos ruedas viene a ser esta que está acá. A esa distancia yo le voy a llamar una distancia D, ¿no? Una distancia D. Ahí está. Y justamente eso es lo que me piden calcular, ¿no? Calcule la distancia que los separa. ¿Cuánto vale esa distancia de separación? Por problemas anteriores, nosotros sabemos que el número de vueltas que da una rueda está relacionada con una fórmula, ¿no? Entonces decimos, el número de vueltas, ¿no?, que da una rueda, vamos a poner acá, ¿no? Hay varias fórmulas que pusimos, una de ellas es la siguiente, ¿no? Que la distancia que recorre una rueda está determinada por el número de vueltas que da multiplicado por 2πr. Eso es. Muy bien, entonces vamos a calcular primero la distancia para la rueda mayor de radio igual a 4. Muy bien, entonces decimos, ¿no? Para la rueda de radio 1, vamos a ponerle, ¿no? Que este sea un radio 1. Ahí está. Entonces decimos, para R1, para la rueda de radio 1, vamos a aplicar esta formulita que está acá. Entonces decimos, la distancia que va a recorrer va a ser igual al número de vueltas que da la rueda de radio 1. Y sabemos por dato que el número de vueltas que da la rueda de radio 1 es igual a 10 vueltas, ¿no? Perdón, sí, la rueda de radio 1 es de 4 unidades y la rueda de 4 unidades, lo había borrado acá, el número de vueltas que da es igual a 3. Ahí está. Entonces reemplazo. Número de vueltas 3. Multiplicado por 2πr, ¿no? 2pi y el radio de r sub 1 es igual a 4. Ahí está. Hago la siguiente multiplicación y me sale esa distancia que va a desplazarse su centro de esa rueda vendría a ser 3 por 2, 6, 6 por 4, 24pi. Listo. Ahora digo, de igual manera, para la rueda de radio R sub 2, la cual es R sub 2 para mí va a ser el radio de la rueda pequeña. Entonces, aplicando la formulita para R sub 2. Para R sub 2, esa distancia que va a avanzar sería el número de vueltas que da esta rueda, que por dato vale 10, multiplicado por 2πr y su radio es igual a 1 por 1. Por lo tanto, esa distancia vale 20pi. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ese desplazamiento de ambos viene a ser esto que está aquí, esta distancia, ¿no? La rueda de radio R1 se va a desplazar ese D sub 1. Ese D sub 1 que se ha desplazado es justamente esto que está aquí, ¿no? D sub 1 vamos a ponerle. Es igual a 24pi. Por lo tanto le ponemos 24pi. Y ahora también
la rueda pequeña se ha desplazado su centro, mucho ojo, esta distancia está aquí. Y esa distancia voy a llamarle distancia D sub 2. Por lo tanto, D sub 2 acabamos de hallar que su valor es igual a 20 pi. Muy bien, es igual a 20 pi. Pero el problema me está pidiendo la distancia que lo separa. Lógicamente, tenemos que calcular la distancia que lo separa, pero tomando en consideración sus centros. ¿Estamos bien? ¿No? Por ejemplo, desde el punto A hasta este punto que está acá, que voy a llamarle este punto, no sé, R, esa distancia es 24 pi. Desde este punto de tangencia, que voy a llamarle T, hasta este punto B, es 20 pi. Pero todavía falta la distancia que hay entre sus centros, ¿no? ¿Cuánto vale esta distancia que está acá? Vamos a ponerlo de color verde. ¿Cuánto es esa distancia que hay de aquí hasta aquí? Esa distancia X me falta. La distancia que hay entre sus centros. Entonces nosotros por geometría sabemos, ¿no? Por geometría nosotros sabemos que cuando vemos un caso como esta distancia que está acá, voy a ponerle color verde, esa distancia se calcula como 2 veces la raíz cuadrada por el producto de radios, ¿no? O sea, vendría a ser radio 4, radio 1, 4 por 1 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 2, 4. Vendría a ser 4. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema sería 24 pi. Vamos a borrar acá, sería 24 pi más 20 pi y más esta distancia de separación que hay entre sus centros, que vendría a ser 4. La respuesta sería entonces 44 pi más 4. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Por si acaso, aquel que no se dio cuenta de la separación que hay entre sus centros, voy a hacerlo rápidamente aquí. Es un problema de geometría. Tenemos una circunferencia aquí. Tenemos otra circunferencia aquí. Tenemos centro 1, centro 2. Entonces aquí lo que se hacía es lo siguiente, ¿no? Se unían sus centros. Se unen sus centros y por geometría sabemos que esos 3 puntos, el centro de la rueda más grande, el centro de la circunferencia más pequeña y este punto que está acá de tangencia, son puntos colineales, están en una misma recta, ¿no? Pero lo que yo necesito calcular es la distancia que hay aquí. Vamos a ponerlo tal y como dice el gráfico para que se entienda, ¿no? A ver. Supuestamente, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá la superficie de la superficie que hay, la superficie del piso, la circunferencia mayor, muy bien, y la circunferencia más pequeña. Vamos por acá. Listo. Hay que tomar en cuenta que nosotros necesitamos calcular esta distancia que está acá, que le voy a llamar X. Ahora lo que voy a hacer es unir sus centros. Voy a unir sus centros. Aquí está. Listo. ¿No? Él, por ejemplo, tiene un radio R mayúscula y un radio R minúscula, ¿no? Ahora, como abajo hay puntos de tangencia, voy a trazarle una recta perpendicular y acá también una recta perpendicular. R mayúscula, R minúscula. De este punto hasta aquí es una distancia R, de este punto a este punto es una distancia R. Como yo quiero calcular cuál es el valor de X, simplemente voy a trazar la paralela al piso que pase por el centro de esta circunferencia, hasta aquí. Y ese vendría a ser X. Y en ese triangulito que está acá se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? R más R al cuadrado es igual a esta distancia que está aquí. Pero esta distancia que está aquí sombreada vendría a ser la diferencia de radios, R mayúscula menos R minúscula, porque este es R y este es R pequeña. Sería R mayúscula menos R minúscula al cuadrado y más este otro cateto al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esto, X nos sale 2 veces la raíz cuadrada del producto de radios. Eso es algo que debemos saber por geometría, ¿no? Entonces rápidamente, si estamos haciendo un examen de admisión, no vamos a demostrar todo esto. Solamente eso es para aclararle a usted nada más. Por lo tanto, la distancia que hay entre estos puntos de tangencia de las ruedas mayor y menor es 4. Y la respuesta a nuestro problema, como les dije hace un momento, vendría a ser 44 pi más 4.